todos, gracias por acompañarnos en este conversatorio titulado Corto plazo brillante, largo plazo desafiante del Standard & Poor's 500. Hoy queremos poner sobre la mesa un debate que está muy vigente. El rally del mercado estadounidense ha sorprendido por su fuerza en los últimos meses, pero al mismo tiempo genera dudas sobre su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Para entender mejor sobre qué está impulsando esta dinámica y cuáles son los riesgos que debemos considerar, me acompaña César Wima, analista senior de renta variable aquí en Renta 4, con el que vamos a conversar un poquito más sobre cómo se han comportado los mercados globales y qué rol juegan la especulación y qué señales nos dan las cifras macroeconómicas de Estados Unidos. La idea es que en este espacio podamos discutir de manera abierta tanto las oportunidades tácticas de corto plazo como los desafíos estructurales que enfrentamos más adelante. Si tienen consultas que deseen analizar, los invitamos a que puedan dejarlos en el chat para que al finalizado la presentación podamos ir respondiéndolas. Cabe resaltar que la información proporcionada en este evento es de carácter informativo. La opinión y comentarios que escucharemos el día de hoy no garantizan la exactitud de la información compartida. Debemos recordar de que toda inversión en los mercados financieros conlleva un riesgo. Bueno, con eso de antemano quiero dar la bienvenida a César Wima. César, buenas noches, gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Y quería comenzar esta presentación preguntándote un poquito que nos puedas poner en contexto y nos puedas comentar sobre cómo se han venido desempeñando las diferentes clases de activos en el mercado global, más que todo. Sí, Sol, buenas noches a todos. Efectivamente, desde los mínimos de abril hemos visto una recuperación bastante generalizada en los mercados globales, ¿no? Todas las clases de activos han repuntado, pero la renta variable ha liderado con fuerza, ¿no? El índice ADWI, que es prácticamente el índice de la renta variable global, ha tenido un rendimiento acumulado casi al 13% en lo que va del año, destacando frente a los bonos, ¿no? Y frente a otros activos. Además, si vemos el desempeño de agosto, continúa todavía mostrando un desempeño auspicioso, con una ganancia adicional de alrededor casi del 4%. Esto refleja un apetito renovado por riesgo y una percepción de que, al menos en el corto plazo, el escenario sigue siendo muy favorable, ¿no? Bueno, por lo que comentas, vamos viendo buenos rendimientos en un índice que incluye empresas de grandes y medianas capitalizaciones de más de 30 países. Ahí tenemos a Estados Unidos, a Japón, a Reino Unido, Alemania, India, etc., etc. Entonces, bajo esta premisa que nos brindas, ¿cómo estamos viendo las perspectivas para lo que resta de este año 2025, que ya estamos próximos a cerrar, específicamente en la renta variable de Wall Street? Sí, buena es la pregunta. Déjame resumirlo en tres ideas que justamente lo hemos plasmado en esta lámina. Uno es que las perspectivas favorables a corto plazo y mediano plazo todavía siguen siendo favorables. Mientras no haya un cambio drástico en las condiciones macroeconómicas, la tendencia alcista debería continuar. Vemos que cualquier ajuste podría verse como una oportunidad de compra, con segmentos de mercado un poco posicionados. El segundo punto importante también es que los riesgos de especulación están todavía muy elevadas. El rally desde abril, ¿no?, ha estado acompañado de fuerte actividad especulativa y eso puede sostener retornos en el corto plazo, pero históricamente ha implicado desempeños más débiles en horizontes de 2 a 3 años. A esto se suman las altas justamente valorizaciones, ¿no?, la elevada exposición a renta variable en carteras y la concentración en pocas acciones líderes. El último punto es: no debemos quedarnos en el corto plazo, también ver algo de largo plazo. Es un error pensar que la buena dinámica actual se va a sostener para siempre. La historia muestra que las fases especulativas rara vez se traducen en retornos estables a largo plazo. Justamente desde nuestro equipo seguimos recomendando un enfoque táctico con gestión activa y capacidad de reaccionar rápido. En entornos como este, la diferencia entre un
entre una cartera gestionado activamente y uno pasivo puede ser de enorme en términos de retorno final. César, ahí tú comentas algo muy interesante, ¿no? Un poco la recuperación que hemos visto el Standard Poor's 500 desde abril, ¿no? Que fue prácticamente un evento, un hito muy importante, que fue el Liberation Day. No sé si nos puedes compartir un poco más sobre este rally reciente que está desempeñando el Standard Poor's 500. No sé si nos puedes comentar un poco más a detalle. Sí, el repunte del S&P 500 desde abril ha sido realmente notable, tanto por la magnitud como por la velocidad. Veníamos de un ajuste cercano al 20%, lo que abrió espacio para un rebote, pero lo interesante es la rapidez, justamente cómo se han materializado. Si miramos la historia desde 1960, solo en 5 ocasiones hemos visto un rally más fuerte en un periodo de 84 sesiones de justamente de este índice, ¿no? Eso quiere decir que estamos frente a un episodio poco común, donde los precios han recuperado terreno a una velocidad que rara vez se observa en el mercado estadounidense. Y eso habla de un mercado con un fuerte componente emocional, donde los flujos y la especulación están teniendo tanto peso como los fundamentos. Claro, entiendo que a veces, y lo hemos visto, ¿no? Que el mercado puede ser bastante emocional, especulativo, pero en ese sentido, ¿consideras que las apuestas que hemos visto del mercado han seguido un sesgo más fundamental? Justamente hay dos caras de esto, de este rally. Justamente era previsible que el rally estuviera liderado por los siete magníficos, ¿no? Porque son compañías con fundamentos sólidos, fuerte generación de caja y sobre todo porque están en el centro de la narrativa de la IA, ¿no? Ese liderazgo tiene sentido desde el punto de vista fundamental. Lo que sí preocupa es que justamente lo que vemos es que el resto del mercado, una parte importante de los inversionistas, sobre más que nada retail, ha entrado con una dinámica más especulativa. Lo vemos claramente en el desempeño de dos canastas, las de acciones más vendidas en el corto y las tecnológicas no rentables, ¿no? Justamente lo que vemos justamente en la página. Ambas han tenido rendimientos extraordinarios desde los mínimos de abril. Esto nos indica algo muy concreto. No todo el rally responde a fundamentos. Una parte creciente del mercado ha comenzado a tratar a la bolsa como un juego de apuestas, ¿no? Más cercano a un casino que a un análisis riguroso de compañías. César, y me voy a poner en un escenario yo tal vez de un cliente un poco más fundamental, ¿no? Y haré la siguiente pregunta. ¿Debemos preocuparnos por estas apuestas especulativas? Sí, pero todo lo que hemos mencionado antes queda reflejado en una métrica concreta, ¿no? Si vemos el indicador de trading especulativo del Goldman Sachs, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, perdón, en la derecha, este índice mide qué tan grande es la participación de acciones de alto riesgo, ¿no? Como compañías que son tecnológicas, no, o sea, que están arrojando utilidades negativas, compañías con múltiplos de EBITDA muy altos, dentro del volumen total del mercado. Hoy este indicador, como se puede ver en el gráfico, se ubica en el percentil 88 de su historia. Es decir, en niveles que pocas veces hemos visto en las últimas décadas. Esto confirma que buena parte del rally ha estado impulsado no solo por fundamentales, sino también por un apetito especulativo muy elevado. Ahora bien, hay que ponerlo en contexto. Justamente lo podemos ver en el gráfico de la izquierda. Todavía estamos por debajo de los extremos de lo que pasó en el 2021 y la burbuja tecnológica en el 2000. Eso significa que en el margen todavía podría haber espacio para que la especulación empuje más a los precios, pero también implica que estamos en terreno frágil. Es decir, cuando el mercado está tan cargado a este tipo de apuestas, cualquier cambio en el sentimiento puede detonar caídas rápidas. César, esta especulación abre espacio a, digamos, una mayor volatilidad. Justamente sí, o sea, totalmente sí. El aumento del apalancamiento es la mejor prueba de esto, ¿no? Hay un indicador que se llama el margin debt, que mide la deuda de cuentas de inversión y esta ha crecido más de 41%, como se puede ver en el gráfico de la izquierda. En simple, el mercado está financiando sus apuestas con deuda y eso es combustible para la volatilidad, porque cualquier corrección puede forzar a liquidaciones rápidas.
Si además recordamos que septiembre y octubre, justamente estos 2 meses, suelen ser estacionalmente débiles. No sería sorpresa ver episodios de alta volatilidad en el corto plazo. Ahora, la especulación no se refleja solo en el tipo de acciones que suben, sino que también en cómo están financiando esas apuestas. Y aquí entra en juego un dato clave, el margin debt, ¿no? Que es la deuda que los inversionistas toman en cuenta para comprar acciones. Justamente en el último año esa deuda ha crecido más de 40% interanual, y eso es lo que de cierta forma preocupa al mercado, ¿no? Entiendo. César, ya hemos recorrido 8 meses de un año donde hemos visto incertidumbre comercial, conflictos geopolíticos y lo más reciente, ¿no? La presión sobre la Fed. Em, ¿Cómo han sobrellevado las empresas este escenario? Sí, buena pregunta. Este ha sido un año cargado de incertidumbre, como tú misma lo has mencionado, las tensiones comerciales, conflictos geopolíticos y un mercado muy pendiente de cada palabra de la Fed y de Trump, ¿no? Que siempre está atacando a Powell. Sin embargo, la realidad es que pese a ese entorno tan turbulento, las perspectivas hacia fin de año siguen siendo constructivas. ¿Por qué? Primero, porque los factores tácticos siguen alineados, liquidez abundante, expectativas de recortes de tasa, flujos que continúan entrando a renta variable. Todo esto le da soporte al mercado en el corto plazo. Segundo, porque los 7 magníficos han marcado la pauta. Estas compañías no solo lideran el crecimiento en utilidades, sino que también concentran el entusiasmo alrededor de la IA. Esa narrativa mantiene en vivo el apetito de estos activos. Ahora bien, hay una matiz importante. Esa concentración que hoy sostiene el mercado es en el largo plazo una debilidad, pero si vemos en el corto plazo puede seguir perfectamente porque la diferencia de las perspectivas entre estas compañías y el resto sigue siendo abismal. Y en este sentido, ¿qué podríamos, ¿no? O qué esperaríamos en el corto plazo? Aquí conviene mirar la evidencia histórica. Justamente en el modelo de Goldman Sachs muestra que cuando su indicador de especulación sube con fuerza, como ahora, ¿no? Los siguientes 12 meses suelen tener retornos por encima del promedio, como pueden ver en el gráfico de la derecha. Sin embargo, si no vemos más allá de 24 a 36 meses, el patrón se revierte y los retornos son inferiores. Eso nos dice algo muy concreto, que el rally puede seguir en el corto plazo, porque la especulación empuja al alza. Claro, es un dato estadístico, ¿no? También deberíamos tener en cuenta a valores fundamentales claros para poder anclarnos si es que nuestro horizonte de inversión es a más de 12 meses. César, ¿y qué nos dicen las cifras económicas? ¿Hay buen, digamos, augurio para la renta variable? El foco efectivamente regresa a los datos macro hoy, ¿no? Hoy la dinámica interna del mercado es consistente, justamente con un crecimiento cercano del 3.5% para los próximos 4 trimestres, muy por encima del consenso. Ese es un soporte para la renta variable. Ahora, la clave está en lo que pasa con la Fed, ¿no? Si las cifras de empleo no aceleran, pero tampoco colapsan, la Fed tendría más espacio para recortar tasas, sin que el mercado lo interprete como una señal de recesión. En ese escenario, la bolsa podría seguir subiendo, ¿no? Eso sí, entramos en la parte más volátil del calendario, septiembre y octubre, y con el mercado ya sobreextendido, cualquier sorpresa negativa en cifras económicas puede gatillar caídas. Hace poco salió publicado los datos de empleo que sorprendieron bastante al mercado, incluso más que el de la inflación. Bajo este conocimiento de datos, ¿qué viste tú en estas cifras? Sí, si miramos los últimos datos, lo más relevante no estuvo en la inflación, sino en el mercado laboral, como se puede ver en el gráfico de la derecha. En julio la creación de empleo sorprendió a la baja y además se revisaron a la baja las cifras de mayo y de junio. Eso cambia de manera importante el diagnóstico. Es decir, la fortaleza laboral que sostenía la economía ahora luce un poco más frágil. En paralelo, la inflación se mantuvo elevada,
¿no? Con algunas señales de rigidez en las métricas subyacentes, pero sin evidencia clara de un gran traspaso de aranceles al consumidor. Y esto es clave, ¿no? Porque la inflación preocupa, pero hoy es la variable que más condiciona al mercado, al menos no en el corto plazo. Listo. Bajo estas premisas que mencionas, ¿consideras que la Fed realmente dará el paso que vamos esperando ya mucho tiempo, ¿no? Y recortará en septiembre las tasas? Justamente si revisamos de la última minuta, de las paradas de Powell, mejor dicho, en el último simposio, ¿no? Se desprende que la FED tiene un dilema, ¿no? La inflación no está totalmente controlada, pero el mercado laboral justamente muestra signos de debilidad, como lo hemos visto, y la FED siempre ha dado la prioridad al empleo cuando la balanza se complica. Por eso creemos que en septiembre, bueno, este mes, ¿no? El 17 de septiembre, justamente habría más espacio para un recorte. No porque ignoren la inflación, sino porque entienden que la dinámica inflacionaria de los últimos años, ¿no? Ha estado estrechamente vinculada a la rigidez laboral. Con ese frente más equilibrado, la Fed puede actuar. Eso justamente no significa que los aranceles no vayan a tener un impacto inflacionario más adelante, pero Powell dejó claro que hoy el foco está en sostener el mercado laboral y eso abre la puerta a una política monetaria más laxa en lo que resta del año. Frente a ello, estamos justamente rastreando algunas acciones muy interesantes para que se pueda seguir, ¿no? Hay acciones que están muy descontadas frente a sus máximos de las últimas 52 semanas, y también hemos rastreado acciones que tienen un PI relativamente con descuento, también como se puede ver en el gráfico, y un crecimiento de EPS muy interesante para el próximo año, el cual sería muy bueno e interesante seguirlas, ¿no? César, y bueno, justo te iba a comentar si bajo ya un panorama un poco más específico, si nos podías dar nombres de ciertos valores, ¿no? Que bueno, es un poquito lo que nos estás mostrando. Y bueno, un poquito para tal vez ir terminando, cerrando este espacio. Quería preguntarte cuáles son tus comentarios ya para finales sobre un poquito este webinar que estamos llevando el día de hoy. Sí, lo que hemos visto hoy es que justamente el S&P 500 atraviesa un momento bueno, un rally veloz, con fundamentos en parte justificado por los 7 magníficos y la narrativa de la IA, ¿no? Pero también con un fuerte componente especulativo y de justamente apalancamiento. En el corto plazo, las condiciones siguen siendo constructivas, liquidez, expectativas de recortes de tasas, justamente un apetito de riesgo que aún empuja al mercado. Sin un quiebre macro relevante, el rally tiene espacio para continuar. En el mediano y largo plazo, sin embargo, el escenario es retador, sí, pero hay que ser bien selectivos con los activos que vayamos a dar la apuesta para los próximos 12 meses. Por eso nuestra conclusión es clara hoy. Hoy tiene sentido mantener una visión táctica en la renta variable, aprovechar la fuerza del momento, pero con disciplina y de ajustar rápidamente si los riesgos comienzan a materializarse. En ese entorno, la gestión activa y la capacidad de reacción marcarán la diferencia entre proteger el capital y capturar retornos atractivos. Gracias, César, por compartirnos un poco de tus comentarios sobre una bolsa tan grande y bueno, más que todo de puntos muy interesantes sobre el mercado de Estados Unidos. Hay varias preguntas que nos están haciendo. eh, que te las voy a leer para ver si nos puedes ayudar a contestar, ¿no? Hay una pregunta que nos dice, a ver, aquí te la leo. ¿Qué explica que el Standard Poor's 500 siga subiendo pese a tanta incertidumbre? Sí, es buena la pregunta. Justamente lo que hemos comentado es que lo que vemos es una conjunción de factores tácticos muy potentes. Por un lado, la liquidez global sigue siendo abundante. Los inversionistas cuentan que la Fed comenzará a recortar tasas ya pronto, lo que reduce el costo de oportunidades de invertir en renta variable. Por otro lado,
hay que tener en cuenta los 7 magníficos que están liderando. Esto justamente apoyadas por la narrativa de la IA, ha generado una concentración de flujos hacia estas compañías, ¿no? Que son vistas como ganadoras estructuralmente. Finalmente, hay una parte especulativa que también empuja justamente, especialmente a través del trading minorista y el uso de la deuda, ¿no? La combinación de estos 3 elementos explica por qué, a pesar de la incertidumbre geopolítica y comercial, el índice mantiene un desempeño brillante justamente en lo que vamos en el año, ¿no? Perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta. Nos dicen, ¿por qué no deberíamos extrapolar este buen momento a largo plazo? Porque la historia nos demuestra que los rallies, ¿no? Impulsados por especulaciones y concentraciones, no suele ser sostenibles, ¿no? Más allá de los próximos 12 meses. Hoy tenemos un mercado con valorizaciones exigentes, ¿sí? Un nivel de exposición a renta variable muy elevados en los portafolios de la industria y una concentración inusual justamente en pocas compañías, ¿no? Esto puede seguir siendo un soporte en el corto plazo, pero si vemos justamente en una de horizontes de 24 y 36 meses, se ha traducido históricamente en retornos por debajo del promedio. En otras palabras, el mercado está sembrando condiciones de vulnerabilidad, sí. Cualquier cambio de escenario macro, ya sea en crecimiento, inflación o política monetaria, podría gatillar una corrección significativa. Perfecto. Gracias, César. A ver, tenemos varias preguntas, la verdad. Vamos a intentar responder, creo que la mayoría. Bueno, acá hay otra pregunta. Entonces, ¿cuál es la estrategia más adecuada para un inversionista que actualmente está empezando? Yo te consideraría ahí ser selectivos con las acciones muy defensivas todavía, ahora, teniendo un panorama todavía con cierta incertidumbre, pero si eres un poco más con perfil que es tolerante al riesgo, yo pondría algunas fichitas al RC 2000, que justamente podría hacerse beneficiado con un recorte de tasa que se podría efectuar el próximo 17 de septiembre. Entonces podrías tener mayor apetito, bueno, un mejor rendimiento, ¿no? Si es que se cumple esas expectativas. Si no, yo apostaría, por ejemplo, a un ETF que tiene igual ponderación, ¿no? El equal weight, que básicamente con eso nos refugiaríamos un poco ante las turbulencias que podría tener un traspié, justamente algunas compañías de los 7 magníficos, ¿no? Bueno, hay una pregunta muy similar. Te la hago para ver si quieres agregar algo adicional. Considerando la actual dinámica del mercado americano, ¿cuál es la proyección de crecimiento del Standard Poor's 500 y cuáles consideras que serían los instrumentos de inversión más propicios para aprovechar este rally? Justamente el consenso está proyectando un crecimiento, si revisamos ahorita el consenso, alrededor de 10 a 12%. Yo siendo un poco más conservador y viendo que ahora último se ha cumplido, bueno, ya se llegó a máximos históricos del S&P 500, yo te diría que prácticamente tenemos combustible para 5 o 6% más para finales de este año. Ahora, el gatillante aquí hay que tener en cuenta lo que vaya a hacer la Fed el próximo 17 de septiembre. Ello sería más combustible al rendimiento del S&P 500. Respecto a los activos, hemos visto durante el año, justamente lo hemos proyectado, la renta variable global se ha recuperado abismalmente. Yo todavía seguiría apostando por la renta variable, a pesar de renta fija es un poco más seguro, ¿no? Pero históricamente nos ha mostrado que la renta variable en el largo plazo, de mediano a largo plazo, siempre gana rendimientos a pesar de las turbulencias que tiene uno, ¿no? Ya. A ver, una pregunta adicional. ¿Favorecerías el Russell 2000 y el Standard Poor's 500 Equal Weight en este momento de incertidumbre en vez de irnos, digamos, al Standard Poor's 500 directamente, que entendería que sería un ETF
que podría ser el SPY. Sí, pero con ciertos condimentos. Es decir, si es que soy un perfil más tolerante, yo apostaría al del RC 2000, ¿no? Y luego, si soy más intermedio, al S&P 500, que un poco sesga la volatilidad del RASA 2000. Entonces yo iría con esos dos perfiles, ¿no? Si yo soy inversionista muy conservador, iría por el S&P 500 Equal Weight, ¿no? Que es un poco para aguantar las volatilidades que podría tener los 7 magníficos en los próximos trimestres, ¿no? Aunque si revisamos las perspectivas de estas compañías, de los 7 magníficos, muestran todavía demasiada, bueno, un buen augurio, ¿no? Justamente en términos de ganancia de EPS, ¿no? Hay algunas que todavía muestran cierto descuento respecto a su PI. Entonces yo, de todas formas, apostaría el S&P 500 y el RC 2000 con menor ponderación, ¿no? Perfecto. Bueno, hay más preguntas, son bastante las preguntas que tenemos. Creo que vamos, no sé, César, si tú quieres agregar algún comentario adicional para ya ir cerrando, o te gustaría contestar unas preguntas más. Sí, a ver, un par de preguntas más. Sí, claro. A ver, ¿venderías renta fija para comprar renta variable en caso bajen las tasas el 17 de septiembre? Yo te diría que si es que justamente la Fed reduce los recortes de tasas, obviamente que va a influenciar mucho a la renta variable, ¿no? Entonces, yo de por sí, el RC 2000 me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque si descomponemos el RAS de 2000, estas se componen por las 2000 compañías, ¿no? Empresas netamente que están muy involucradas con la demanda interna de Estados Unidos. Y más del 80% de estas compañías son o tienen un cierto apalancamiento o deuda. Entonces, mientras más se reducen las tasas, de interés, estas compañías van a tener flexibilidades justamente de prolongar sus deudas. Entonces, estas compañías son muy favorecidas frente a un recorte de tasa. Entonces, yo haría la apuesta por la renta variable de todas formas, justamente teniendo en claro que las probabilidades de recorte de tasas se podrían materializar, justamente lo que vimos en la presentación, ¿no? El dato de empleo ha salido no tan bueno, ¿no? En el último dato que tenemos, ¿no? A vista, y la inflación como que no se ha despegado. Entonces, justamente si tenemos en cuenta lo que dijo Powell, ¿no? En el simposio, es, ya la Fed podría hacer un recorte de tasas para este 17 de septiembre, ¿no? Perfecto. Bueno, también considerar que cada cliente también ve el tema de su perfil, ¿no? Entonces, es muy interesante también la renta fija, pero creo que depende del perfil del cliente para tomar realmente una decisión. Igual invitamos a todos los clientes a que siempre se puedan contactar, en el caso de ser ya clientes en Renta 4, se puedan contactar con sus asesores bursátiles para que les puedan dar un mejor apoyo sobre cualquier consulta que ustedes tengan sobre su portafolio de valores. Y para los que no son clientes aquí en Renta 4, pues los invitamos a formar parte de nuestra familia y puedan registrarse con nosotros. Todo el proceso de registro es online y de esa manera se les va a asignar un asesor al finalizado su registro y puedan hacerle sus preguntas y crear su cartera aquí con nosotros, que como nos gusta compartir este tipo de espacios con los clientes y potenciales clientes porque consideramos que la información debe estar al alcance de todos y al final de todo puedan compartir esos espacios con el equipo de Renta 4. César, te voy a hacer una pregunta adicional, tal vez ahí ya vamos cerrando. Es una pregunta un poco de un cliente que parece que tiene posición, ¿no? Dice, ya tengo el RCP casi año y medio, ya voy por un 15%. ¿Consideras que es momento de venderlo? Yo te diría si ya estás riendo el 15%, obviamente las probabilidades, estamos viendo ahorita las probabilidades que es casi 86% de un recorte de tasa. Yo me aguantaría un poquito
después del simposio, bueno, después de la reunión de la FED. ¿Por qué? Porque podría pegar favorablemente a unos rendimientos adicionales, ¿no? Yo sigo siendo favorable con este índice que podría ser beneficiado justamente en la próxima reunión, ¿no? Perfecto. Bueno, César, ha sido un placer poder compartir este espacio contigo y poder conocer un poco más sobre el mercado internacional, el de Estados Unidos, que es uno de los mercados muy grandes. Em, bueno, gracias a todos los participantes por acompañarnos. Gracias, César, por tu conocimiento. Los invitamos nuevamente a que si no son clientes se puedan registrar, nos sigan también en nuestras redes sociales. Hacemos publicación de algunos videos semanales sobre cómo se desarrolló la semana anterior el mercado y asimismo siempre buscamos estar informando a nuestros clientes de distintos acontecimientos que se dan en las bolsas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, que tengan una bonita noche y no olviden en contactarnos. Podrán ver toda nuestra información en nuestras redes sociales o pueden ingresar a nuestra página web de Renta 4 SAP para que puedan conocer un poco más si desean alguna reunión con los asesores. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.